Veamos un ejemplo 2. Vamos a suponer que 3 moles de un gas ideal siguen un proceso cíclico como se muestra en este diagrama. Nos piden calcular la temperatura durante el proceso isotérmico, el trabajo en cada etapa del proceso y el trabajo total en un ciclo, el calor ganado o perdido durante el proceso isotérmico y el calor ganado o perdido durante todo el ciclo. El diagrama sería este. Vamos a describirlo. El diagrama presión contra volumen con los parámetros siguientes sería más o menos así. Inicialmente, esa tendencia es la de un proceso isotérmico. Significa que un gas ideal inicialmente está a 168 kilopascales de presión en un volumen de 50 litros o 0.05 metros cúbicos y está expandiéndose a temperatura constante hasta alcanzar 0.08 metros cúbicos. Naturalmente que durante ese proceso se observa que la presión está disminuyendo, aunque no aparece el dato de hasta dónde llega la presión. A lo mejor no nos interesa. Después de expandirse isotérmicamente, ahora el gas comienza a aumentar la presión pero sin variar el volumen. Es un proceso isovolumétrico, que eran aquellos procesos verticales que veíamos hace algún rato que describíamos los procesos isovolumétricos. Aumenta la presión pero el volumen permanece constante y luego el volumen disminuye pero la presión permanece constante, un proceso isobárico. Vamos a iniciar en ese punto, aunque puedo hacerlo en cualquiera. Vamos a decir que el punto A o el estado A es aquel en el que el gas está a 0.05 metros cúbicos y 668 kilopascales y a una temperatura que vamos a calcular. El proceso llega hasta el punto B, el proceso isotérmico, luego sigue el isovolumétrico que llega hasta el punto C y luego el isobárico que regresa al punto A. En el primer literal nos piden la temperatura del proceso isotérmico, así que nos vamos a concentrar en el punto A. Podríamos hacerlo en el punto B o en cualquier punto desde A hasta B donde conozcamos datos. En el punto A conocemos los datos de la presión y el volumen. En el punto B solo conocemos el volumen, no sabemos la presión, por eso usamos el A. Si lo conociéramos, significa que podemos usar cualquier punto. Entonces la presión es de 168.000 pascales en el punto A o en el estado A y el volumen 0.05 metros cúbicos. Partiendo de la ecuación de estado, que era lo que habíamos hecho antes, despejamos la incógnita que necesitamos, que en este caso es la temperatura. La temperatura será entonces presión por volumen y pasamos a dividir N por R. Sustituimos. Arriba la presión 168.000 newtons sobre metros cuadrados por el volumen 0.05 metros cúbicos entre N, que son 3 moles, y R, que vale 8.314 joules sobre mol Kelvin. Eso ya lo habíamos despejado antes, veíamos que se eliminaban metros cúbicos arriba con metros cuadrados abajo, quedaban metros arriba con newton. Esos eran joules que se iban a eliminar con el denominador. Los mol del denominador con los mol del 8.314 también se eliminan y solo nos quedan Kelvin. Eso nos da 336.78 Kelvin. Continuemos entonces. Vamos a literal B, donde nos piden el trabajo en cada etapa. Vamos a apoyarnos en el esquema original. Aquí le va a aparecer aquí está a la derecha, a la parte superior en pequeño. En celular no sé si es que también se va a ver, pero en la computadora se mira mejor. Pero es el muñeco del que estamos hablando. Es el diagrama que estamos analizando. Vamos entonces desde A hasta B, que es el proceso isotérmico. Este es el proceso isotérmico que iba desde A hasta B. Esos son los datos de 0.05 a 0.08 y la temperatura ya la calculamos, era 336.78 Kelvin. Así que durante el proceso isotérmico dijimos que el trabajo se calcula de la siguiente manera. nRT por logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Eso lo hicimos en la clase anterior. Tenemos que tener claro quién es el volumen 1 y quién es el volumen 2. El diagrama va hacia la derecha, significa que el volumen del gas está aumentando.
El volumen 1 siempre va a ser donde comienza el proceso y el volumen 2 donde termina. En este caso comienza en 0.05 y termina en 0.08. Así que el volumen 1 y el volumen 2 serán 0.05 y 0.08 en ese orden. Sustituimos datos. 3 moles N, R8.314 Joule sobre mol Kelvin, la temperatura 336.78 Kelvin, por el logaritmo natural de el volumen 2, que es 0.08 arriba y 0.05 abajo. Debemos tener claro que el trabajo nos va a dar positivo porque es un proceso de expansión térmica. Eso da 3948.01 joules. Antes de seguir aprovechando, como en el literal C nos preguntan cuál es el calor ganado o perdido durante el proceso, recordamos que en los procesos isotérmicos, como la temperatura no cambia, delta U vale 0. Y como delta U vale 0, recuerda usted que planteábamos al inicio que en estos procesos el calor y el trabajo son iguales. Así que en el literal C, el calor es igual al trabajo, por lo tanto, si el trabajo es 3948.01 joules, pues entonces el calor también tiene el mismo valor. Y eso significa que durante el proceso, este sistema absorbe calor, es decir, gana calor, gana 3948.01 joules. Veamos de B a C. Entre B y C, lo que está pasando es que, veamos, el proceso va en esa dirección, es un proceso de aumento en la presión, pero a volumen constante. Todos estos diagramas verticales dijimos que eran procesos isovolumétricos porque el volumen no está ni aumentando ni disminuyendo y decíamos que el trabajo era cero. Porque para que haya trabajo debe haber cambio en el volumen. Así que de una vez coloco el trabajo igual 0, así que voy en la última etapa de C hasta A. De C hasta A, este sería el diagrama. A 168 kilopascales, ahora el gas está comprimiendo de 0.08 a 0.05 metros. El volumen inicial ahora sería donde comienza el proceso. El proceso comienza ahora en 0.08 y termina en 0.05. Contrario de lo que ocurrió desde A hasta B, ahora el volumen 1 es 0.08 y el volumen 2 0.05 metros cúbicos. O también podemos decir 80 litros y 50 litros, es lo mismo. El trabajo dijimos que era en los procesos isobáricos, presión por volumen 2 menos volumen 1. Es decir, presión que vale 168.000 newton sobre metros cuadrados por la diferencia entre el volumen 2, que en este caso es 0.05 menos 0.08, y esto da menos 5.040 joules. Note que el trabajo es negativo porque el proceso es de compresión, el volumen se está reduciendo. Dijimos que en el diagrama, cuando el proceso va a la izquierda, es un proceso de compresión y el trabajo da negativo. Así que ya tenemos los tres trabajos. El primero 3948.01, el segundo 0 y el tercero menos 5040. Al final entonces sumamos todos los trabajos del proceso. 3948.01 joules más 0 más menos 5040 joules. Eso nos daría menos 1091.99 joules. Y ese sería entonces el trabajo durante todo el proceso, durante el ciclo. Finalmente, en el literal D, como es un proceso cíclico, dijimos que el inicio y finalización del proceso es el mismo, por lo tanto la temperatura inicial y final es la misma y por lo tanto no hay variación en la energía interna, igual que en los procesos isotérmicos. Por lo tanto el calor y el trabajo son iguales. Así que nuevamente el calor es igual al trabajo y es de menos 1091.99 joules. Significa que durante todo el ciclo el sistema pierde calor. Aunque en una etapa descubrimos que había ganado, significa que en las otras dos etapas quizás perdió o perdió mucho en una de ellas para poder finalmente decir que en todo el ciclo el gas perdió 1091.99 joules de calor.